Buenos días, mi nombre es Omar Yamil Rodríguez Gamboa y a nombre de los integrantes que conforman este equipo les presentaré el trabajo titulado Propuesta para la implementación de biodigestores domésticos como medio para la protección del medio ambiente de una comunidad rural. En las comunidades rurales suelen existir diversas condiciones que limitan la calidad de vida de las personas. De las que se pueden abordar en este trabajo son el acceso limitado a instalaciones sanitarias, la gestión inadecuada de residuos sólidos y el uso de combustibles sólidos. Estas situaciones son consideradas en algunos indicadores de marginación y rezago social, como son los del CONAPO o en el caso de Yucatán, que considera el uso de combustibles sólidos. Sin embargo, no solo hablamos del rezago y la afectación que sufren las personas, sino también el deterioro que puede sufrir el medio ambiente. El no contar con una gestión adecuada de los residuos deriva en vertederos ilegales a las afueras de la comunidad, el uso de combustibles sólidos provoca deforestación y contaminación del aire. Entonces, abordar la calidad de vida de las personas también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Ante esta situación, cabría esperar que el gobierno expanda su infraestructura para alcanzar estas comunidades y se ataquen estas situaciones que afectan la calidad de vida. Sin embargo, muchas veces por el número de pobladores, la lejanía de la comunidad, no es posible, no está dentro de las capacidades económicas del gobierno alcanzar estas comunidades. Entonces, se hace falta soluciones locales para solventar estos problemas. Una de estas soluciones que podrían implementarse a nivel local son los biodigestores, puesto que procesan ciertos flujos de residuos, como puede ser los residuos que provienen del sanitario y los que provienen de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y devuelven productos útiles a la sociedad, como es el biogás, que en este caso podría servir para abatir el consumo de combustibles sólidos. A pesar de que los biodigestores son una buena ecotecnología, existen ciertas barreras que han impedido que se implementen en un mayor número de comunidades. En el diagrama podemos ver 5 barreras, sin embargo, nosotros como ingenieros nos podemos centrar de mejor manera en las barreras técnicas. Uno de los factores que han impedido en el aspecto técnico, pues, es la estabilidad del proceso de la digestión anaerobia, la cantidad de gas generado, que a veces no es interesante para las comunidades. Entonces, de cara a estos obstáculos técnicos, pues nosotros creemos que hay 3 objetivos específicos o 3 cuestiones que hay que resolver para poder afrontar estas barreras técnicas. La primera es desarrollar una metodología que sea un poquito más adaptada a este entorno rural, debido a que, pues, por ejemplo, no es tan fácil como cuando se hace un estudio de caracterización de residuos en un entorno urbano en el que simplemente tomas la muestra de el camión de la basura, porque aquí difícilmente haya recolección de residuos. Una mezcla óptima y un pretratamiento adecuado con base en los residuos que se generan en la comunidad y un dimensionamiento del biodigestor que sea acorde a las características demográficas de la comunidad. Ahora ya entrando en los métodos que necesitamos para resolver estos objetivos específicos, para poder alcanzar estos objetivos, pues tenemos que se hizo un instrumento de evaluación que contiene 16 reactivos que cubre 4 áreas. La generación de bioresiduos, con qué servicios sanitarios cuentan, qué tipo de combustibles sólidos se emplean y, como les comentaba, datos demográficos. Este cuestionario, la parte en específico de generación de bioresiduos, que es parte de este método híbrido, digamos, para caracterizar los residuos, pues toma eh, ciertos valores cualitativos de posición. Se le pregunta al encuestado cómo considera que este residuo está generado con respecto a otro. Y esos, una vez que los tenemos ordenados en esta escala, con base en lo que el encuestado conoce, le asignamos unos valores a cada posición para convertir este dato cualitativo en uno cuantitativo y poder generar indicadores estadísticos que nos permitan determinar qué opción es mejor para generar una mezcla de residuos que sea benéfica para la comunidad. Ahora, por otra parte, no podemos dejar de lado la inspección física. Entonces, se hizo una inspección física que consiste en otorgarle un kit a las personas, que es un contenedor de 20 litros, donde van a poner
las 7 bolsas de policeda que se les comparten para cada día de la semana y una bolsa grande de basura para los residuos de jardín. El estudio, como ya lo va apuntando las bolsas, pues duró una semana. Eh, Luego también a estos mismos 15 hogares que recibieron este kit y que nos ayudaron juntando sus residuos, pues también se les aplicó un cuestionario, el mismo cuestionario que les platicaba anteriormente, y con eso ya nosotros podemos de pronto calibrar ciertas respuestas, ¿no? Viendo cómo ellos perciben su generación de residuos y poder comprobar si preguntándoles composiciones, eso se puede ver reflejado correctamente en los residuos que ellos generaron. Y bueno, la clasificación física está aquí, está descrita en este diagrama que tienen a la derecha. Eso por la parte de los métodos. Hay algunos aspectos metodológicos que vamos a ir mencionando durante la presentación, pero digamos para no alargar más esta parte de métodos, por el momento es lo básico que necesitamos presentar, ¿no? Entonces se aplicó la encuesta y se obtuvieron 49 cuestionarios que se hicieron en 2 visitas. Teníamos planeada una tercera visita para obtener una muestra más amplia, sin embargo llegó la pandemia y se tuvo que dejar por el momento. Entonces, como comentaba, a diferencia de los otros cuestionarios que normalmente pues se pregunta por un número específico de gramos o que el encuestado imagine a cuántos platos de una cierta dimensión equivale el residuo, pues aquí se les pregunta con respecto a posiciones, ¿no? O sea, de las frutas, ¿cuál es la que más, cuál es la segunda que más y cuál es la tercera que más, ¿no? Entonces, cuando ellos los ordenan así, es un poquito más fácil que tengan claridad, ¿no? Eso sí, obviamente la carga de poder interpretar esas proporciones y gramos, pues se pasa al lado de los investigadores, ¿no? Pero con base en lo que hemos encontrado, creemos que es útil pasar esta carga a la inspección física en vez de confundir al encuestado, ¿no? Preguntándole por cantidades específicas. Entonces, ahora bien, ya mencionando un poco los contenedores, pues de los 15 hogares, los 15 devolvieron sus contenedores y devolvieron 7 bolsas. Porque bueno, por razones que a lo mejor no da tiempo de explicar, pues ellos usan esos residuos de jardín en este momento, ¿no? Algunos hogares. O hubo confusión en el uso de las bolsas. Pero bueno, y regresamos también con los 15 cuestionarios, ¿no? Que se aplicaron específicamente a estos hogares. Para poder nosotros determinar, bueno, este residuo es mejor que este otro, como les decía, extrajimos unos indicadores estadísticos, fue la frecuencia relativa, la media y el coeficiente de variación. La frecuencia relativa, pues tal residuo tiene que ser mencionado en más del 50% de los hogares, porque pues esto permitirá que sea si diseñamos una muestra, una mezcla, pues esta va a ser significativa para el mayor número de hogares posibles en la muestra. La media, pues que tiene que ser mayor o igual o mayor a 0.3. Esta es como de la proporción, ¿no? Entre lo que es de frutas, pues resulta que de ese volumen, la naranja representa el 30 o más porcentaje de esa proporción, ¿no? De específicamente la categoría de frutas. Entonces, pues esto nos indica que es un residuo interesante para la digestión anaerobia, porque está producido en una cantidad interesante. Y el coeficiente de variación pues nos da la pauta de si se produce con cierta consistencia alrededor de los hogares. No se trata de elegir uno que se produzca en mucho en algunos hogares y en otro muy poquito, porque la propuesta no va a ser significativa. Entonces, una vez que se extrajeron los datos de los cuestionarios y de la inspección física, pues se encontró que de los cultivos no hay ninguno, de la categoría cultivos, no hay ninguno que rescatar, ninguno fue producido a más del 50%. Ahora bien, entre las categorías que sí tuvieron candidatos de interés, pues tenemos las frutas, las verduras y los residuos de jardín. Entre estas podemos destacar que pues cualquiera de las dos frutas era un candidato adecuado con base en sus sólidos totales, sus sólidos volátiles. En un primer momento, con base en sus características fisicoquímicas, pues íbamos a dejar de lado la naranja, a pesar de que estadísticamente resultó que cumple con esos criterios para la propuesta. Fisicoquímicamente iba a ser complicado tener un proceso estable, ¿no? Debido a que tiene un bajo pH y contiene limoneno. Sin embargo, es el residuo que más se produce en la comunidad, ¿no? 1.7 kilogramos por semana por casa. Entonces, no podíamos descartarlo tan fácilmente, ¿no? Entonces,
decidimos proponer un tratamiento alcalino para poder combatir estos efectos que de pronto podrían ser nocivos, ¿no? La cebolla sí estadísticamente superó los criterios, pero bueno, viendo sus sólidos totales y que se produjo en muy poca cantidad de gramaje, pues queda descartado. Y por su parte, en el árbol de naranjo, pues sus características fisicoquímicas son adecuadas, tiene el defecto de que es un residuo lignocelulósico y podría de pronto complicar la digestión aerobia. Sin embargo, se puede crear una sinergia a través de este pretratamiento alcalino. Una vez que se tienen los residuos seleccionados con base en sus indicadores estadísticos y sus características físico-químicas, pues ya integramos este último, que es la excreta humana. Por cuestiones, como les comento, de la pandemia, pues no se pudo de pronto hacer un trabajo ya experimental, entonces esta parte va a ser ya más teórica, ¿no? Entonces, integrando de la literatura sus características de la excreta, lo integramos a las otras características que ya tenemos hasta el momento y vamos a hacer una estimación de la producción, ¿no?, que podríamos obtener. En ese sentido, pues la producción de metano por persona por día es de 53 litros. Una vez que consideramos un hogar típico de la comunidad por 7 días, ¿no?, calculando la producción semanal, pues encontramos que el volumen total de gas es capaz de abatir el consumo de combustible de un día, ¿no? No es mucho, ¿no? Aquí habrá que de pronto buscar alternativas si se quisiera incrementar la producción, pero de menos se puede hacer una mezcla energética, ¿no? No dejar de lado la leña, pero pues apoyarnos para que sea menor el consumo. La mezcla, debido a la alto contenido de hidrógeno de la orina, etcétera, pues de los 3 criterios que debe cumplir para tener una operación relativamente estable, pues no cumplió con la proporción carbono-nitrógeno, ¿no?, que es muy baja. Sin embargo, en este mismo Colón et al, pues se observa que si se tiene una cantidad adecuada de agua, la producción puede ser estable. Entonces, bueno, ya pasamos a la última parte, que es el diseño del biodigestor. Entonces ya se identificó con los datos demográficos, cuáles son las personas. Si consideramos dentro de nuestro público o de beneficiados, nuestro objetivo, los hogares que tienen 4 o menos integrantes, dentro de la muestra, más del 64.6% sería beneficiado por esta propuesta, lo que es bastante bueno. Considerando el volumen de todo el gramaje que les describí antes, y la excreta, la descarga de agua, que son 4.8 litros, se tiene que el volumen diario por persona que ingresa al biodigestor es de 6.53 litros. Ya cuando tenemos el volumen diario por persona y el volumen de la propuesta, que en este caso son dos tanques IBC que se acoplan, ¿no?, intentando darle salida a estos contenedores que existen y que salen de la industria, pues se tiene que el volumen es 1800 litros. Ya se calcula, ¿no?, el tiempo de retención hidráulica y se tiene que es de 68 días, más de lo que se menciona en la literatura que podría servir para neutralizar los patógenos, ¿no?, y estabilizarlos y darles un tratamiento. Y la tasa de carga orgánica es igual un poquito menos que lo mencionado como estable por este autor. Entonces, nos da margen, ¿no? No lo estamos sobrecargando el biodigestor y debería de operar con cierta estabilidad. Entonces, bueno, ya llegamos a las conclusiones. Como les comentaba, yendo por estos objetivos, digamos, específicos, pues la metodología híbrida fue capaz de identificar qué residuos son característicos, ¿no? Las personas fueron capaces de identificar cuáles son y de decir con cierta precisión el orden correcto, ¿no?, que ya luego encontramos en la inspección física. Entonces, esta aproximación puede ser interesante para de pronto plantear un trabajo, ¿no?, un diagnóstico. La mezcla de sustratos cumplió con los criterios, con 2 de 3 criterios. El último, bueno, cuidando el contenido de agua, etcétera, se puede obtener de manera estable, ¿no? Se abatió un día de consumo. La mezcla enfrentó obstáculos, pero bueno, complementándonos con un pretratamiento, somos teóricamente capaces de afrontar estas dificultades. El tiempo de retención usando estos materiales que, como les digo, son reciclados, pues realmente es bueno, ¿no?, para un hogar típico.
se tiene un tiempo de retención adecuado para combatir este problema de instalaciones sanitarias inadecuadas y el diseñar pues para las comunidades y junto con las comunidades hace que se creen propuestas que realmente les son de interés y utilidad, ¿no? Y hay que tenerlo muy pendientes porque a la luz de estas complicaciones de la emergencia climática y demás, pues hay que generar comunidades resilientes y qué mejor que construir junto con ellas, ¿no? Identificando bien qué situaciones hay en el campo realmente. Y finalmente, bueno, les comparto mis referencias. Muchas gracias y hasta pronto.